Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Torres y ahora estoy aquí para compartir un tema súper interesante. Voy a esperar un ratito para variar para que se empiecen a conectar. El día de hoy tengo este Zoom sobre el miedo y me di cuenta que estamos a un día de Halloween. Entonces es como súper especial. Cuéntenme en quién se va conectando por ahí. Veo que ya se están conectando en Instagram. Me cambiaron esta parte del Facebook que no sé, no veo mucho, pero bueno, espero que se empiecen a conectar. Ahora sí me conecté muy puntual. Entonces, para variar, hacerles de acuerdo que esta conversación no es solo mía, sino que también es suya, así que compártanme sus preguntas, qué sienten, qué piensan con respecto a este tema, que es tan interesante, ¿no? Y a mí me encanta. Hola, hola, veo que ya se empiezan a conectar por ahí. Besitos a todos. Ahora estoy en Quito. Se vienen grandes cosas en noviembre, que estoy feliz y me crean que el miedo no me invade a mí. Hola, mi caro, ¿cómo estás? Qué hermosa verte por ahí. Ok, entonces yo creo que vamos a arrancar directamente con el tema. Igual esto siempre queda guardado para todos los que quieran verlo después. Facebook por siempre, Instagram 24 horas y en YouTube para siempre también. Ok, ahora vamos a hablar del miedo. ¿Por qué? Porque he escuchado mucho últimamente, Sandra, no lo hago porque tengo miedo. Y yo lo sé. Yo sé que el miedo nos puede paralizar, pero y ahora, por eso les puse esta pregunta ahora aquí. ¿El miedo te impulsa o te paraliza? Y a veces es chistoso porque hasta se siente esto de tener miedo al... A ver, ¿cómo les puedo decir? Tienen miedo a tener miedo. O sea, es como que, "Ah, ¿y qué pensarán o qué pasará si tengo miedo?" Pero yo les hablo ahora y quiero contarles que el miedo es totalmente normal. El miedo, si eres humano, vas a tener miedo. Los animalitos tienen miedo simplemente porque nuestro cerebro está condicionado con una parte de protección, de supervivencia. ¿Y qué pasa cada vez que esto se activa? Dice, alerta, alerta, cuidado, cuidado, te puede pasar algo. ¿Ok? Entonces el miedo es totalmente normal. Entonces yo por eso les digo, cada vez que alguien les diga, aplástale el miedo, mándele al miedo, no sé qué, el miedo, no, no hay cómo hacer eso. Lamentablemente no tenemos botón de apagado del miedo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante? Aprender a trabajar con el miedo, aprender a saber cuándo nos impulsa, cuándo hacerle caso y cuándo mandarle a la punta de la playa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como una herramienta que tenemos en nuestra vida. Y si a veces no le hacemos caso, sí puede ser muy peligroso. Pero si muchas veces le dejamos que esté ahí y no avanzamos por eso, el peligro es no vivir. El peligro es no hacer todas las cosas que nos gustan. El peligro es no tal vez vivir nuestros sueños por el miedo, ¿ok? Entonces, definitivamente a mí me gusta decir, es importante agarrar de la mano al miedo y caminar con él. ¿Por qué? Desaparecerlo es como cuando barren y ponen todo el polvo debajo de la alfombra, algún lado va a explotar. Sin embargo, si ustedes van limpiando y lo ponen en la funda de la basura, es diferente, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo quiero contarles 4 pasos para trabajar con el miedo. Bueno, y antes de eso, lo primero que les digo, y siempre acuérdense en que siempre está. Ni crean, yo tengo mucho miedo y muchas veces y por muchas cosas. Sin embargo, agarrándolo de la mano, me he atrevido bastante. Y una primicia, y que todos ustedes saben, no quiere decir que por caminar con el miedo no nos va a pasar nada. Podemos fallar, nos podemos caer, nos podemos ir de oreja, nos pueden pasar muchas cosas. ¿Ok? O sea, no garantiza que nuestra vida sea perfecta. Pero si se ponen a ver desde otro lado, esto es lo divertido de la vida. Imagínense si nosotros tendríamos toda belleza, toda perfección, todo saldría bien, ni siquiera sabríamos de esa comparación de qué es bien y qué no nos gusta.
No, sería demasiado aburrido. Yo digo a veces vivir sin esa cosquillita que nos diga como, ay, ahora qué irá a pasar, esa parte que le inyecta emoción a la vida. Entonces, más bien, yo les invito a verlo el miedo desde otro punto, ¿sí? Desde la diversión de, ¿y ahora qué va a pasar si hago esto o aquello? ¿Ok? Siempre haciendo caso a esa vocecita interna que nos dice, hey, peligro, algo puede pasar, ¿sí? Entonces, yo les voy a compartir ahora el primer paso. El primer paso es, si tienen miedo, reconózcanlo y acéptenlo, ¿sí? No podemos estar escondiendo el miedo debajo de la alfombra. Eso no pasa, no ayuda, no nos sirve de absolutamente nada. Si tengo miedo, es punto, ¿sí? Sin juzgarlo, sin decir está bien, está mal y ahora qué hago. ¿Tengo miedo? El miedo está. Ese es el primer paso súper importante. Entonces, como en todo, yo a veces les pido, y a mí me sirve mucho porque dentro de lo acelerada que yo soy muchas veces, el parar, respirar y reconocer que, ¿qué es esto? ¿Es miedo? Ok. Súper importante decir, ok, tengo miedo, ¿sí? Para saber qué hago con esto. Sí, es lo mismo que yo a veces les pongo el ejemplo. Yo salgo de mi casa y voy al trabajo. Voy de un lado, voy al otro, sé de dónde salgo y sé a dónde soy. Así mismo, el punto de partida tiene que estar claro. Entonces, reconozcan cuando sienten esa cosa interna que les da volteretas, que les da no sé qué, ok, es miedo, es ansiedad, es simplemente esa sensación de emoción que va a pasar. Eso también pasa mucho a veces. Gary Douglas, que es el fundador de Access Consciousness, ponía este ejemplo y cuando lo leí a mí me encantó, que cuando él se fue a la feria, a todo esto de los juegos, vio una montaña rusa y sintió esa, ¡ay, qué emoción! Me voy a trepar y mira cómo baja. Y la mamá le dijo, no, mijito, cuidado, tengas miedo. ¿Sí? Entonces, hay veces que confundimos esta sensación con miedo, pero simplemente es excitación, como el, ¡ah! Algo está pasando dentro mío y no lo tenemos claro. Entonces, pregúntense siempre primero, ¿qué están sintiendo realmente? ¿Sí? Entonces, reconozcan qué es. Si es excitación, felicidad, toda esa cosa, ¡hey! ¿Y ahora qué va a pasar? Ok, disfrútenlo. Y si realmente es miedo, ok, reconózcanlo sin juicio. Tengo miedo, soy humano, es normal. Es una parte de las emociones biológicas humanas, ¿ok? Ahora, como segundo paso, yo les pido que ya que están con miedo, ¿sí? Hagan algo que les calme, que les tranquilice, que baje la bulla mental, ¿sí? Que a veces el miedo con el no puedo, con el aquí se forzó todo, ¿sí? No es una buena combinación. Entonces, cuando están con miedo, aunque parezca loco, dejen todo, no continúen y bájenle a la intensidad de ese miedo, de eso que están sintiendo, ¿ok? Váyanse a caminar, respiren, vean un rato tele, lean, vayan a conversar con alguien, desen una vuelta, cualquier cosa, ¿sí? Que les baje esa intensidad del hijo de su madre y ahora qué va a pasar. ¿Ok? Esto es súper importante, porque generalmente con el miedo le metemos todo encima, todo el pesimismo, toda la mente y todo lo que nos pasó, vimos y todo lo que nos dijeron, entonces le fregamos más. Y por ejemplo, ahora justo yo estaba conversando con una amiga que le adoro y no es de malos, ¿sí? Pero yo generalmente viajo sola y eh, yo con internet puedo llegar a cualquier lado, porque sé que prendo Google Maps, llamo a quien sea, prendo un taxi, hago lo que sea y llego a cualquier lado, ¿sí? Entonces, es como que a mi miedo de viajar sola, internet lo ha salvado. Y me daba chiste porque mi amiga me decía, es que yo no quiero que estés sola en un viaje que voy a hacer. Entonces ella me estaba acomodando todo para que yo siempre esté con alguien como que me cuide y me mataba de la risa, porque claro, es el miedo de las otras personas a veces que llegan a nosotros. Entonces nos dicen esto, vimos esto, pasó esto, en la película pasó esto, entonces el miedo se intensifica, ¿ok? Entonces, por eso el segundo paso y tan importante es salgan de ese espacio, salgan de ese estado, vayan a hacer algo que les calme, así sea tomarse un cafecito, lo que sea, y párenle a
un poco a esa parte mental, porque la parte mental intensifica el miedo. Si yo le doy calma, ¿sí? Y paro un poco, puedo después actuar mucho más conscientemente, ¿ok? El tercer paso, ¿cuál es? Pregúntenle al miedo qué necesito, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que ser súper observadores de su vida, de lo que están sintiendo, de lo que están pasando, de lo que quieren, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que yo les pongo de viajar sola, si voy y me votan en cualquier país, ¿sí? Así, ¡pum! Yo lo amo. Sin embargo, si no tengo idea de nada, me voy a quedar ahí parada, al menos de que hable el idioma o no sé, empiece a preguntar, pero no es lo mismo. Entonces, yo generalmente a mi miedo para viajar sola, yo le decía, ¿qué necesitas? Tal vez un poco de planificación. Ok, y yo me he dado cuenta que a mi miedo de estar sola en un país diferente o en una ciudad que no conozco es Internet. Porque así yo me doy cuenta cómo me muevo, cómo puedo avanzar, cómo puedo caminar, cómo puedo llegar a cualquier lado. ¿Ok? Entonces pregúntenle al miedo, a ver, ¿realmente es un peligro? Sí. ¿Es un peligro botarme sola en un país y no saber qué hacer en esta vida? Ok. Y ahora, ¿qué requiero para que eso se solucione? Investigar. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplo que yo les puedo dar. Yo tenía miedo a hablar en público, aunque no lo crean. Yo casi me jalo mi tesis de economía porque no podía hablar en público. Seguí 10.000 cursos para aprender a hacerlo. Y ahora es mi trabajo porque me apasiona. Entonces, es súper importante preguntarle al miedo qué requiere de mí para yo poder hacer eso, para yo poder hacer este paso. Y ahora, hay un paréntesis súper importante aquí, ¿ok? Cuando yo realmente quiero hacer algo, no solo le pregunto al miedo qué requiere, sino realmente me pregunto a mí si realmente lo quiero hacer. Porque, por ejemplo, para mí viajar es algo que me apasiona. Entonces, con miedo o con lo que sea, lo voy a hacer. Asimismo, cuando abrí mi alma, me moría de miedo, pero me apasiona. ¿Qué es lo que a ustedes realmente les apasiona y que el miedo les está deteniendo? Ahí es cuando realmente pueden hablar con el miedo y decir, ok, ¿qué puedo hacer yo para que este miedo baje? ¿Sí? ¿Qué herramientas puedo tomar para que este miedo baje? ¿Ok? Y de esa manera empezar a trabajar conmigo, con el miedo y con cualquier emoción que se presente. Esta parte es súper importante porque, por ejemplo, mi hermano no le gusta viajar. Y cuando yo le decía, cojamos el tren, hagamos... Él me decía como, ¿what? Era como, y ñaña, si no llegamos, pero era como, y si no llegamos, me vale. Entonces, ¿para qué voy a trabajar a algo que no me gusta, que no quiero, que no realmente le pongo intención? Entonces, si ustedes van a empezar a trabajar, háganlo porque realmente les gusta, quieren hacerlo, o de alguna otra manera les va a traer un resultado que su corazoncito vibra para que puedan trabajar con este miedo, ¿ok? Entonces, termino y ya voy a las preguntas, ¿ok? Entonces, después de preguntarle y hablar con el miedo y tener ese paréntesis conmigo, si realmente lo quiero hacer, era como en ese entonces, en mi tesis, por ejemplo, yo en ese momento realmente quería graduarme, entonces que era, requiero hacer algo para poder hablar enfrente de la gente, defender mi tesis y pasar. Estudié como loca, me sabía de memoria, ¿ok? Era como, creo que nunca en mi vida había sentado a estudiar tanto algo. Entonces, empiecen a ver qué herramientas pueden darle a ese miedo para decir, ok, tengo esto, 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 como para trabajar esta situación, ¿ok? Súper importante. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Reconocen el miedo. Saben que realmente es miedo, ¿sí? Segundo paso. Entonces, cuando ya tienen miedo, cuando ya saben qué es eso, cuando ya se dan cuenta qué está pasando, lo reconocieron, lo que ustedes van a hacer es van a ver qué realmente necesita ese miedo, ¿sí? Después de ver
qué realmente quiere ese miedo, empiecen a investigar herramientas para darle ese miedo, ¿sí? Y con el paréntesis de saber si ustedes realmente quieren o no quieren las cosas, ¿sí? Y para finalizar, ¿sí? Para dar el paso y realmente decir, el miedo me paraliza o me impulsa. Generalmente, si ustedes se dan cuenta y le escuchan al miedo, van a tener muchas más herramientas para avanzar y hacer las cosas de mejor manera, con más impulso, con más cosas. Porque, por ejemplo, si yo estoy botada en cualquier ciudad del mundo, sin nada, voy a morir del miedo y no voy a saber qué hacer. Puedo hablar con alguien, puedo ver qué hago, puedo tener opciones, pero si tengo internet, si tengo mapas, si sé cómo movilizarme en la ciudad, si tengo una idea de algo, es como voy a ir más tranquilo, ¿ok? Entonces, como último paso, yo les recomiendo y lo que realmente a mí me ha funcionado es, ok, tengo todas las herramientas, ¿puedo dar ese salto o es un miedo que ya realmente me está paralizando? Por ejemplo, si yo sé nadar, ¿ok? Y tengo una piscina al frente. ¿Me lanzo o no me lanzo? ¿Ok? Sé nadar y tengo una boya, tengo una piscina al frente, tengo todo y me muero de ganas de echarme al agua. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia? Entonces, esto es mucha observación con ustedes mismos, dándose cuenta que el miedo no se apaga. Esto es lo principal que a mí me encanta, porque no es que le puedo decir, miedo, ándate, no puedo hacer eso, ¿ok? Entonces es súper importante saber qué tengo miedo, a qué, y no llenarme de toda esa bulla mental. Entonces, reconozco, calmo mi mente, me calmo yo, ¿sí? Le pregunto al miedo qué necesita, me lleno de las herramientas si es necesario, o si ya las tengo todas, doy el paso, ¿ok? Es súper importante y nadie, absolutamente nadie les va a empujar a hacerlo más que ustedes mismos. Lo único que realmente impulsa y pueden dar el paso a ese miedo es la automotivación, ¿ok? Y también aquí es importante, y gracias Silvia em, por esta pregunta y por este comentario, me dice a las enfermedades, a la muerte. Este es un tema súper interesante porque, ok, estoy enferma para tenerle miedo a las enfermedades. Y si no estoy enferma, es un miedo no infundado. Entonces, ¿cómo puedo vivir con miedo si no estoy? Ok, estoy enferma, ok, ¿qué tengo miedo de esta enfermedad? Es súper importante ser transparentes con nosotros mismos, ¿sí? Ok, ¿qué tengo miedo de esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramienta te puedo dar? Tal vez otro doctor, experimentar nuevas cosas. Yo también he tenido miedo a enfermedades. Yo tenía una gastritis que no se imaginan, no me dejaba hacer absolutamente nada. Yo lloraba del dolor en la madrugada y visité todos los médicos de Quito y después me di cuenta que mi enfermedad se solucionó tal vez con una terapia que no me hubiera imaginado y es espectacular. Entonces es como que seguirle y seguirle y seguirle hasta ver qué realmente quieres, porque mi motivación era estar sana. Miedo a la muerte. Este miedo es súper importante y yo les invito a trabajar este tipo de miedos, a diferenciar. ¿Es un miedo que realmente ahorita me va a impulsar? ¿Sí? ¿O es un miedo que lo tengo porque sí? Todos nos vamos a morir, ¿sí? Todos nos podemos caer, todos podemos fallar, ¿sí? Pero la cosa es ver si este miedo ahorita me sirve o no me sirve. Ok, a la muerte, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué requiero de ahí? Entonces, súper importante, yo te recomiendo hacerte una autoobservación, a ver qué requieres y qué te motiva. Entonces, es súper importante todo este tema de trabajar el miedo con absoluta transparencia con ustedes. Hay muchas veces que yo he visto muchas personas y me dicen, yo no tengo miedo. Y por otro lado, se están muriendo del susto. Entonces, no importa que digan el resto. Ustedes, ¿qué sienten miedo? ¿Por qué? Y una pregunta que es importante es, por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo a veces es como que digo, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Pero yo ahora siento que lo peor que puede pasar es no cumplir mis sueños, es no avanzar, no seguir, quedarme como espectadora de la vida y no hacer las cosas por el miedo. Entonces pregúntense siempre, ¿es miedo infundado? ¿Es miedo no infundado? ¿Quiere decir es un miedo real o es un miedo no real? Hay veces, por ejemplo, que los pequeñitos tienen miedo a los fantasmas. Entonces es porque les han contado cuentos. Entonces tienen ese miedo ahí de que, ay, si se me aparece alguien. Y es chistoso porque es lo puro infundado por los papás porque a veces no se tomaron la sopa. Entonces, sean totalmente transparentes y honestos con ustedes mismos para tener este tema. Y también vean si es un miedo muy profundo, cuando ya se transforma en una fobia, que lo puedan trabajar con alguien más. Yo soy la amiga de que cada uno es responsable de su vida, de su historia. Sin embargo, si algo no lo puedo hacer sola, estamos en sociedad. Hay miedos que realmente, yo cuando iba a abrir mi Atma, me acuerdo que decía, no lo puedo hacer sola. Y realmente no lo hice sola. Yo contraté un montón de personas que me ayudaron, que hacer el nombre, que hacer el logo, que hacer no sé qué, estructurar un negocio, gente de marketing. Y cambié hasta que conseguí. Yo les he contado mucho a Luana que a mí me ayuda hasta ahora y estoy haciendo mucho trabajo con ella. Porque hay veces que requieres de alguien más que te dé un empujoncito. Entonces, vean cómo, cuándo, qué herramientas requieren darle al miedo para avanzar. Pero piensen que la mayor consecuencia y lo peor que puede pasar es no vivir, ¿sí? Y ni se crean, yo muchas veces cuando cuento mis historias es como que, oh, wow, ¿sí? Y con ángeles, con seres de luz, con todas las herramientas que yo tengo, es súper importante hacerlo. Entonces, ahora les he compartido los 4 pasos que a mí me parecen súper importantes para trabajar con el miedo, ¿sí? Cuéntenme si tienen preguntas, si tienen algo que comentarme. Cuéntenme qué, qué más podemos conversar con respecto al miedo. Realmente es un tema importante. Y es importante esto que tú me dices aquí, no sé, pero sé que todo va a estar bien. Sí, porque todo siempre va a estar bien, así no salga como nosotros queremos. Hay veces que las cosas simplemente no son, y como yo les digo, simplemente que no son por ahí, pero no se rindan. Si realmente hay algo que les mueve, muchas veces pueden fallar. Muchas veces, qué sé yo iba a un doctor en la mega eminencia y conmigo no servía y era como que otra vez estoy vomitando a medianoche. Y seguía tratando, porque tiene que ser mucho más grande su motivación que ese miedo. ¿Sí? Entonces, por eso es súper importante que ustedes tengan claro qué les mueve y después de eso que les mueve, hagan estos 4 pasos de acción. ¿Ok? Reconocerlo, calmar la mente, preguntar qué necesita, darle esas herramientas, saber si realmente ustedes están motivados a seguir y dar el paso. ¿Sí? Eso es súper importante en nuestra convicción con el miedo. Y desde otro lado, es ese proceso de saber si es un miedo real o es un miedo infundado. A veces tenemos miedo y ni siquiera sabemos de qué estamos teniendo miedo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. A mí me gusta mucho trabajar con el miedo porque yo me he dado cuenta que ¿sí? Me da herramientas, me da recursos como para poder hacer las cosas de mejor manera. Entonces, úsenlo así, como esa alerta que les dice, hey, algo te falta aquí, algo más puedes hacer aquí para caminar con mayor seguridad, pero no se paralicen, ¿ok? Y tomando en cuenta que todos siempre vamos a tener miedo. Y déjense ayudar también, déjense acompañar. Y sin ese, a veces cuando contamos algo a alguien, nos dicen como que, ay, sí, tienes razón, mejor no lo hagas. No, no desde los otros, desde ustedes, qué quieren, qué les mueve, qué les incentiva. ¿Ok? Entonces, déjenme ver, creo que no hay más preguntas aquí. Han estado calladitos ahora. Entonces, yo creo que eso es todo por hoy. Pruébenlo, por favor. Me han pedido mucho este tema de cómo trabajar con el miedo, porque generalmente sí dejamos de actuar,
por el miedo y nos quedamos en ese lugar donde no pasa nada. Y es importantísimo vivir. Entonces, yo les invito a vivir, a ver qué requiere ese miedo. Tampoco lanzarse como locos, porque si no sé nadar, no me voy a lanzar a la piscina honda, obviamente, por lo menos tomo para ir. Entonces, empiecen a trabajar con el miedo y vean cómo los impulsa, cómo pueden lograr muchas cosas. Y con todo el miedo, si fallan, otra vez levantarse y seguir. Porque eso es importante, ir aprendiendo. Entonces decir, ok, tal vez esta boya no es buena para mí porque se desinfló. Ok, voy a probar otra mientras sigo aprendiendo a nadar. Pero no dejo de disfrutar el agua, no dejo de disfrutar la piscina, no dejo de disfrutar la vida. Porque esta vida es de vivirla, disfrutarla y contagiar toda esa alegría. Imagínense mucha gente caminando con miedo, pero con más su motivación. Qué hermoso puede ser este mundo, ¿no es cierto? Entonces yo les invito a hacerlo desde esa manera, ¿ok? Si no hay más preguntas, por ahora ha sido un live pequeñito. Yo les invito a estar súper atentos de la página de Mi Atma. Tenemos mucha información para cerrar el año. A mí me gusta, yo creo que soy al revés de las personas porque es como empieza a cerrar el año y todos empezamos a desmotivarnos y esperamos a enero para hacer todo. A mí me gusta, qué sé yo, ser rebelde y empezar en octubre, empezar en noviembre. Entonces, si no han hecho alguno de sus sueños, alguno de sus cosas, empecemos. No importa cuándo, que empieza la semana, que empieza no sé qué, que empieza no sé cómo. A veces yo empiezo a trabajar a las 12 de la noche. Sí, entonces busquen su manera en todo. Sí, no nos acomodemos, sino cómo te sientes tú bien haciendo las cosas. Entonces yo les invito, en noviembre tengo 2 invitados súper especiales. Realmente vienen 2 personas que a mí me han impulsado y me han sacado los miedos cuando realmente han sido así como ese miedo a cualquier cosa, el no puedo, cualquier cosa de las orejas. Voy a estar del 9 al 17 con Mariano Godoy. Revisen toda la información en la página de Mi Atma, igual quien quiera yo le mando. 23 y el 24 voy a estar súper acompañada con Adrián Canelson, uno de mis maestros más adorados en esta vida. Entonces, aprovechen estas visitas espectaculares. Tenemos unos talleres geniales. Tenemos cosas que vamos a trabajarlas con precios muy bajitos. Tenemos lives. Voy a tener muchos más Zooms para compartir más directo con ustedes porque siento que a veces el Facebook Live no los veo, no los escucho, en cambio en Zoom es diferente, así que vamos a abrir mucho más por ahí también. Estén atentos a los regalos. Voy a tener un concurso de Mi Atma espectacular. ¿Cómo se llama? Ah, ya me acordé, Desbloquéate. Va a ser una clase especial a todas las personas que ganen este concurso para que termine en diciembre cerrando o desbloqueando eso que realmente sienten que les está cargando. Entonces, cosas para ustedes. Entonces, sigan, por favor, les cuento que estoy abriendo citas individuales todo este mes normalmente, así que aquí les espero virtualmente, presencialmente, espero conocerles siempre, siempre, siempre. Y si ya no hay más preguntas, les doy un beso grandote y espero verles muy pronto. Adiós.